Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este paso número 18. Estamos en la pieza número 18 dentro del tercer y último bloque formativo, la comunicación externa de tu organización. Y bueno, como sabéis, empezamos la semana pasada con este bloque formativo y a lo largo de las siguientes semanas pues vamos a ir desarrollando diferentes unidades didácticas y con nuestro método paso a paso vamos a ir trabajando en la elaboración de un plan de comunicación externa, como ya hicimos con el manual de calidad en el primer bloque formativo. Con este plan de comunicación, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer visible y accesible ese ingente trabajo que realizáis desde vuestra asociación y vamos también a poner en valor y a ofrecer información y hacer visibles esos servicios y esos recursos que ofrecéis desde vuestra entidad con la mejor voluntad. Esta semana entonces continuamos con este bloque formativo. En concreto vamos a dar el paso 2 y lo que vamos a hacer es analizar la comunicación externa y el entorno de nuestra organización. La semana pasada, acordaros, conocíamos los aspectos más importantes del plan de comunicación, así también como las fases que lo componían. Y os decíamos y os repetimos esta semana que no os preocuparais porque esos pasos, esas fases las vamos a ir viendo semana a semana. La semana pasada, además de ver esto, también realizamos un autodiagnóstico de la comunicación externa de nuestra entidad. Y bueno, pues con esta unidad temática vamos a comenzar a detallar pues eso, cada una de las fases de la comunicación, ¿vale? Esta semana lo que nos toca, lo que vamos a hacer es contextualizar nuestro plan de comunicación, ¿vale? Para ello vamos a llevar a cabo un análisis del entorno externo en el que opera nuestra entidad, ¿vale? Y con las conclusiones que extraigamos del mismo vamos a redactar la justificación de nuestro plan de comunicación que definirá nuestro marco de actuación, el marco de actuación de nuestra entidad, ¿vale? Se trata de que reflexionemos bien dónde estamos, qué queremos conseguir y mediante qué acciones vamos a hacerlo. Tenemos que saber cómo aportamos valor a la sociedad a partir de lo que somos y de lo que hacemos. Por lo tanto, esta semana en el Trabaja el Paso lo que haremos, lo que te pediremos es que redactes la justificación del plan de comunicación de tu entidad. Pero antes, como siempre, vamos a profundizar en todos y cada uno de los aspectos. ¿Estáis preparados y preparadas? Pues vamos al lío. Comenzamos. Análisis de la comunicación externa y del entorno de tu ONG. Voy a compartiros, como siempre, en primer lugar, la presentación que hemos elaborado para esta semana, para que os sea más sencilla de seguir la videoclase, ¿vale? A ver si soy capaz de ponerla. Vamos ahí. Vale. Pues nada, se resistía, pero ya, ya lo hemos conseguido, ¿verdad? Bien, bueno, pues como decíamos, estamos en la pieza número 18 y bueno, vamos a ver en qué va a consistir esta unidad temática, ¿vale? Como siempre, os desglosamos un poco los contenidos que vamos a desarrollar y en este caso, pues en primer lugar, vamos a ver de qué se trata el análisis previo y el conocimiento de la realidad. Vamos a ver algunas técnicas para el análisis. En segundo lugar, aunque ya os avanzábamos algo la semana pasada, vamos a ver en qué consiste un análisis DAFO de comunicación externa, ¿vale? Vamos a ver dentro de ese análisis DAFO lo que sería el análisis interno con sus debilidades y sus fortalezas y el análisis externo con sus oportunidades y sus amenazas. En tercer lugar, veremos en qué consiste el marketing para ONGs, ¿vale? Vamos a ver dentro de este punto lo importante que es la marca de tu ONG, ponerla en valor, hacerla visible y sobre todo para que esa marca sea efectiva y sea potente, lo que deberemos tener muy claro es cuáles son nuestros atributos, los atributos de nuestra entidad. Te vamos a enseñar a identificarlos,
¿vale? Y bueno, pues posteriormente pasaremos al punto 4, la justificación del plan de comunicación. Y en él veremos algunos ejemplos, ¿vale? En el último paso, como cada semana, el trabaja el paso. En este caso va a ser la justificación de nuestro plan de comunicación como ya te habíamos avanzado, ¿de acuerdo? Bueno, pues comenzamos con el análisis previo y el conocimiento de la realidad. Cuando hablamos de elaborar un plan de comunicación, ¿vale? Y voy a empezar por aquí, y cuando finalice la unidad temática también insistiré en este punto, es que cuando hablamos de elaborar un plan de comunicación para la entidad que representamos, no debemos pensar en redactar un documento cerrado, ¿vale? Sino que lo que debemos pensar, tal y como debemos concebir este documento, es como una herramienta que está en continua revisión, en continua adaptación, y por lo tanto debe ser flexible y, bueno, pues debe de poder ponerse en práctica, ¿vale? Se trata de que podamos reflexionar bien dónde estamos, qué queremos conseguir y mediante qué acciones lo vamos a hacer. Efectivamente, antes de empezar a andar un nuevo camino, lo que debemos conocer es de dónde partimos, ¿no? Quiénes somos, de dónde partimos, dónde estamos, hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Cómo lo vamos a hacer y, por lo tanto, debemos saber definir con total claridad la causa que perseguimos y establecer unos objetivos en torno a ella. No os preocupéis porque os vamos a ayudar, ¿vale? Hemos estructurado muy bien el trabajo al paso y os va a ayudar muchísimo a contextualizar el entorno de vuestra asociación, el marco de actuación, de ámbito de actuación de vuestra organización. Vamos a ver, como decíamos antes de empezar, es necesario que hagamos un análisis previo, ¿vale? Que nos dé el suficiente conocimiento de la realidad en la que opera nuestra organización, para posteriormente poder definir esa estrategia efectiva de comunicación, ¿vale? Por lo tanto, debemos saber en qué consisten nuestros proyectos, cómo se justifican, la causa, quiénes son nuestros beneficiarios, dónde se desarrollan nuestras actividades, quiénes son esas ONGs competidoras y aquellas otras que nos sirven como referencia, ¿vale? En este punto sí que nos gustaría, porque claro, para poder llevar a cabo ese análisis previo y tener ese conocimiento exacto de la realidad, debemos conocer, ¿verdad?, la percepción y la valoración que tiene de nuestra causa la sociedad, ¿verdad?, sobre esa misión que trabajamos y que para nosotros es una propuesta de valor, ¿vale? Debemos saber cómo estamos valorados por nuestros usuarios. ¿Para qué? Para conocer a la perfección dónde estamos y para quién estamos, ¿vale? En este punto os recuerdo esa encuesta de calidad que os propusimos en el paso 14. ¿Os acordáis el paso 14 que trabajamos los procesos relacionados con la satisfacción del cliente, la medición, el análisis y la mejora? Bien, pues esa encuesta que os pedimos que hicierais en Navidad, si no la habéis hecho, no la habéis pasado, recuperar el enlace, os lo he incluido en la presentación y sería bueno que la pasarais a vuestras partes interesadas, ¿vale? Para de esta manera, sabéis que al final, con este documento de Google Form, obtendréis un pequeño informe donde se resumirán pues, los aspectos más importantes que debéis conocer de esa valoración que hacen los usuarios y las partes interesadas de vuestra entidad, ¿vale? Muy recomendable, por favor, realizar esa encuesta en caso de que no la hicierais, ¿vale? O insisto, os envío ahí el enlace. Si alguien necesita que se lo envíe por correo, pues que nos lo diga, no hay ningún problema, se puede enviar, ¿vale? Y también debemos saber, además de cómo nos valoran nuestros usuarios, ¿verdad? Debemos conocer cuáles son esas organizaciones de referencia y con cuáles podríamos cooperar. Por lo tanto, lo que debemos hacer, ¿verdad?, es simple y llanamente realizar un estudio que nos ayude a conocer el estado de nuestra organización. Dentro de ese análisis previo y el conocimiento de la realidad, también deberemos pues, conocer el comportamiento que están teniendo nuestra web y nuestros perfiles sociales, en el caso en el que los tengamos, ¿vale? Deberemos analizar esos contenidos, saber cómo están organizados, ¿vale? Revisar también la experiencia del usuario,
¿vale? Para poder encontrar información. Con facilidad podemos utilizar herramientas como las que os hablamos aquí, las veremos más adelante, Google Analytics, ¿vale? Por ejemplo, y bueno, pues con todas estas herramientas vamos a poder detectar, por ejemplo, errores que estemos cometiendo en nuestra web y que estén perjudicando al SEO, al posicionamiento de la misma, ¿vale? Por ejemplo, pueden ser páginas que no se encuentran, imágenes con demasiado peso, ¿vale? Y también os enseñaremos a establecer indicadores, ¿vale? Que utilizaremos para medir los resultados. Hay que tener muy claro que cada red social tiene sus particularidades, no las podemos tratar a todas por igual y debemos tener en cuenta esas particularidades a la hora de gestionarlas, ¿vale? Por ejemplo, en YouTube son mucho más importantes, ¿vale? Las reproducciones de vuestros vídeos o, por ejemplo, en Instagram es mucho más importante los me gusta que tenga tus stories, ¿vale? También existen herramientas para el tema de las redes sociales para tener información como Metricol, ¿vale? Que monitorizan tanto la web como las redes sociales y nos ofrecen un único informe de indicadores para todos nuestros sitios web y puede ser una herramienta pues, muy necesaria, ¿vale? Y podemos tirar de técnicas para el análisis. Por ejemplo, os vamos a proponer que utilicéis cuestionarios encuestas. Puedes realizar cuestionarios a tus compañeros, a tus partes interesadas, como te decíamos antes, preguntando pues, cómo perciben la entidad, qué lemas o mensajes les llegan, qué grado de satisfacción tienen con los canales de comunicación que actualmente tenemos abiertos, pasarles a encuesta de calidad que os decíamos anteriormente, ¿verdad? Y también os vamos a proponer, y lo vamos a ver en el punto siguiente, que utilicéis una matriz DAFO, ¿vale? Que nos ayude a detectar debilidades y fortalezas, a definir amenazas y oportunidades a las que nos enfrentamos desde nuestra ONG en materia de comunicación externa, ¿vale? Deberemos ser muy sinceros a la hora de realizar ese DAFO, ya que esta es una herramienta muy útil para hacer un diagnóstico fiable de nuestro ONG y disponer de la información necesaria para poder tomar esa decisión de comunicación estratégica, ¿vale? Vamos a desarrollarla en el siguiente apartado, ¿vale? Ya que en el trabajo al paso anterior avanzasteis algo en lo que iba a ser ese dato. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste ese análisis DAFO, ¿verdad? Aunque ya algo adelantábamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Os acordáis o no? En el trabajo al paso que lo estuvimos viendo. Bueno, análisis DAFO, ya sabéis cómo funciona, sabéis cuál es la sistemática, ¿verdad? Y bueno, pues lo que vamos a hacer es para intentar sacar partido a nuestros puntos fuertes, ¿verdad? Superar nuestras dificultades o detener o contrarrestar nuestras amenazas y aprovechar las oportunidades en materia de comunicación externa. Para todo ello, antes de elaborar el plan de comunicación, debemos conocer, como decíamos anteriormente, la situación de forma precisa, ¿vale? Para conocer esa situación, nada mejor que un análisis DAFO, saber cuáles son los objetivos, por ejemplo, para el periodo siguiente, de qué medios disponemos, qué proyectos vamos a llevar a cabo, qué oportunidades de colaboración tenemos, ¿vale? Sin este análisis DAFO va a ser muy complicado que podamos definir nuestra estrategia comunicativa. Y a partir de ahí vamos a descubrir qué necesidades y también qué oportunidades comunicativas tenemos, ¿vale? Con este análisis del entorno nos ayudará a identificar mejor estos factores, ¿vale? Y nuestro análisis va a ser más exhaustivo y podremos elaborar una comunicación estratégica mucho más acertada, ¿vale? También es necesario que realicemos un análisis concreto de la situación de comunicación de la organización, ¿vale? Es decir, debemos ir más allá, mucho más allá de lo que son los resultados de, por ejemplo, una campaña de comunicación que hagamos en concreto, ¿vale? Es fundamental que realicemos un análisis interno como un análisis externo, ¿vale? De nuestra situación. Lo ideal es que con toda esa información consigamos recabar información que sea realista
y que nos sirva, ¿vale? ¿Para qué? Pues para tomar unas decisiones y para descartar otras. En dicho marco, claro, estaréis pensando, ¿y qué es lo que debo analizar? ¿En qué me debo fijar? ¿Dónde me debo centrar? Bien, pues os vamos a aconsejar que sobre todo prestéis atención dentro del ámbito de la gestión de la comunicación externa. Por ejemplo, fijéis en la estrategia de la imagen y la comunicación institucional, que os fijéis también en el sistema que tenéis de identificación visual, en los sistemas y los circuitos de comunicación tanto interna como externa, en la caracterización de la cultura organizacional, que acordaros ya la definimos en el bloque primero, también en los canales y los soportes de comunicación tanto interna como externa que tenemos, por ejemplo, la comunicación publicitaria, cómo la hacemos, cómo es nuestra relación con la prensa, con los medios de comunicación, cuál es nuestra estrategia de comunicación en una situación de crisis, por ejemplo, cómo es el mercado donde nos movemos, cuál es nuestra competencia, ¿vale? Cuál es nuestra cartera, por ejemplo, de servicios. En todo esto nos deberemos fijar, ¿vale? Para hacer ese análisis inicial, ese DAFO para el plan de comunicación, ¿vale? Este análisis del entorno nos va a ayudar a diagnosticar en qué momento está nuestra organización, nuestra competencia y qué aspectos pueden estar afectando a nuestra estrategia, ¿vale? Por lo tanto, como decíamos antes, cuanto más exhaustivo sea el análisis, mejor vamos a poder realizar esa comunicación estratégica, ¿vale? Va a ser más acertada. Dentro del análisis interno veremos las debilidades y las fortalezas y dentro del externo, como siempre, las amenazas y las oportunidades. Bien, debilidades. Vamos a ver, ¿qué son las debilidades? Pues son, por ejemplo, las limitaciones, las carencias, esos aspectos negativos que podemos tener, ¿vale? Si tenemos un equipo o no competente, si estamos gestionando bien los recursos, estamos hablando dentro del ámbito de la comunicación siempre, ¿vale? ¿Qué hacemos peor y qué hacemos mejor que nuestra competencia? Es crucial que en esta parte, que en esta fase seamos críticos y que tengamos total objetividad y total honestidad, ¿vale? A la hora de responder, a la hora de realizar este análisis. Tenemos que considerar qué aspectos limitan o reducen la capacidad de desarrollo de nuestra marca en la red y que pueden constituir una amenaza para nuestra organización. Algunos ejemplos de debilidades que os podéis encontrar. Pues poca presencia en las redes sociales, un contenido que hacemos que no aporta nada nuevo porque solo trata de imitar nuestro marketing offline, una ausencia de un área específica o un profesional específico para la comunicación, no encontramos tiempo de sistematizar las tareas de comunicación en equipo. Si somos capaces de identificar todas estas debilidades, seremos capaces de mejorar, ¿vale? De establecer estrategias para la mejora. Por eso es tan importante que seamos objetivos, ¿vale? A la hora de llevar a cabo este análisis, sobre todo de las debilidades. Nuestras fortalezas. ¿En qué factores destacamos frente a nuestra competencia en el ámbito de la comunicación? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes dentro de nuestra marca? ¿Cuáles son nuestras capacidades, nuestros recursos o esas posiciones que hemos ido alcanzando a lo largo del tiempo y que conforman nuestras ventajas competitivas dentro del sector? Todo esto nos va a servir para explotar nuestras oportunidades. Por lo tanto, se trata de las características comunicacionales propias de nuestra entidad, ¿vale? Que aumentan su calidad, eficacia y eficiencia. Ejemplos de fortalezas, pues tener un amplio conocimiento del sector, que nuestros directivos estén concienciados con la importancia de que nos movamos por canales digitales, que nuestro modelo de negocio sea original o innovador, que contemos con seguidores interactivos, con casos de éxito relevantes, que nuestra página web, por ejemplo, tenga buena visibilidad en Internet, que contemos con una oferta especializada que nos ubique como referencia dentro del sector o que obtengamos muy buenas evaluaciones de nuestros servicios por parte de los usuarios. Todo esto serían indicadores de fortalezas de nuestra entidad, ¿vale? Ahora vamos con el análisis externo, ¿vale? Esas amenazas, esos aspectos que no dependen de nuestra entidad, que podría ser el mercado, la bolsa, la política, ¿vale? Pero, sin embargo, están afectando negativamente a nuestra entidad o pueden afectar negativamente a nuestra entidad. ¿Cómo?
Pues porque pueden impedir la implantación de nuestra estrategia, porque pueden estar reduciendo nuestra efectividad o la efectividad de la estrategia, porque pueden incrementar los riesgos o bloquear los recursos necesarios para ella, o también reducir los ingresos que esperamos y la rentabilidad de los mismos. Por ejemplo, ¿qué hace la competencia que nosotros no realizamos? Eso sería una amenaza. Si se ha producido un cambio político que ha afectado de manera directa a nuestra organización, también podría ser una amenaza. Si hay un cambio en la legislación, esto nos va a afectar, no nos va a afectar, ¿vale? Por lo tanto, son las amenazas aquellas fuerzas del entorno que pueden impedir, como decíamos, la implementación de nuestra estrategia, ¿vale? ¿Cuáles pueden ser? Pues crisis globales, tendencias del sector, ¿verdad? Sistémicas o internas, conflictos internos, un clima interno negativo, ¿vale? Todo esto puede considerarse un obstáculo para el cumplimiento de nuestros objetivos y podría considerarse una amenaza, ¿vale? Vamos a ver las oportunidades, que nos gustan más, ¿verdad? Bueno, pues las oportunidades son todas esas fuerzas del entorno que puedan ser aprovechadas, ¿vale? En nuestro favor, dependiendo de si nos interesa conseguir unos objetivos a corto, medio o largo plazo. Pueden ser de índole social, económica o política, entre otras, ¿vale? Por lo tanto, son aquellos aspectos externos, ¿verdad? Igual que antes el mercado, la bolsa, la política, que afectan a nuestra entidad, pero en este caso de manera positiva, ¿vale? También pueden tratarse, por ejemplo, de nuevos clientes, nuevos nichos de mercados que puedan convertirse en consumidores de nuestra marca. También puede tratarse de una nueva oferta de servicios que podamos sacar o de productos, ¿vale? Que encontremos una nueva forma de establecer un servicio con probabilidades de crecimiento o con una mayor rentabilidad, ¿vale? O, por ejemplo, tener una correcta valoración del capital humano de la organización. Todo esto representarían oportunidades. ¿Han aparecido nuevas tecnologías y esto es un factor que podemos aprovechar y que nos puede impulsar? Pues es una oportunidad. ¿Existen tendencias de consumo que están cambiando en favor del incremento de socios, de que cada día tengamos más socios o voluntarios? Pues esto también es una oportunidad. ¿Tenemos posibilidades de expandir nuestro negocio en nuevos mercados o canales? Es una oportunidad. ¿Nuestros competidores se encuentran debilitados por alguna circunstancia? Pues también puede representar una oportunidad. Lo que debemos hacer siempre cuando finalicemos el DAFO, y esto es muy importante, no se trata solo de hacer el DAFO, con el DAFO solo hecho en un cuadro, por muy bonito que lo pongamos, no nos va a servir. Lo que sí nos va a servir es que tomemos decisiones, extraigamos conclusiones de ese DAFO, ¿vale? Y para ello, por ejemplo, podríamos, una vez realizado el DAFO, calificar en orden de importancia del 1 al 10 cada una de las situaciones que hemos descrito en cada uno de los apartados. Amenazas, pues las que hemos descrito, lo clasificamos del 1 al 10. Fortalezas, pues lo mismo. Debilidades, oportunidades del 1 al 10, ¿vale? Cada una de esas situaciones que hemos descrito. Aquellas que obtengan, por ejemplo, entre 1 y 2 puntos, pues van a constituir factores clave, ¿vale? Que deberemos abordar para el desarrollo de una futura estrategia de intervención dentro de nuestra entidad, dentro del ámbito de la comunicación. Si hay algo realmente importante, como decíamos, es que una vez que hagamos el DAFO seamos capaces de extraer conclusiones, ¿vale? Es importante que después de este análisis seamos capaces de saber cómo es la situación de comunicación dentro de tu ONG respecto a otras ONGs similares, ¿vale? Una vez tengamos esto, ya estaremos preparados para continuar con las siguientes fases, ¿vale? Dentro del plan de comunicación. Estas las vamos a detallar en las siguientes unidades temáticas, por ejemplo, determinar públicos, plantear objetivos, elegir las estrategias, los medios y las acciones por el cual las vamos a llevar a cabo, ¿vale? Bien, todo claro con respecto al DAFO. Es, como decíamos, una herramienta que ya conocimos en un bloque anterior, que la utilizamos también para analizar nuestra organización. En este caso vamos a analizar cómo es nuestra comunicación, nuestros canales, etcétera, ¿vale? Y nos metemos de lleno en el marketing para ONGs, ¿vale? El marketing para ONGs
es el conjunto de actividades que ponemos en marcha, ¿vale? Para tratar de atraer, de captar, de retener y fidelizar donantes, afectados o voluntarios que encuentren valor en la causa humanitaria de nuestra organización, ¿vale? Por lo tanto, la función del marketing dentro de una ONG no va a ser otra que contribuir a la causa y ayudarnos a conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Bien, debido al desarrollo de las acciones sociales, en la actualidad, pues las instituciones no empresariales o las entidades sin ánimo de lucro están proliferando, ¿verdad? Al igual que el resto de organizaciones, y nos enfrentamos al problema de cómo organizar las relaciones de intercambio con públicos muy heterogéneos y que están dispersos, ¿vale? Por eso tenemos que tirar de marketing, tirar de herramientas y tirar de estrategias, ¿vale? Las premisas fundamentales del marketing para ONGs, como decíamos, comienzan por analizar las variables del entorno, que puedan estar ejerciendo influencia, planificar su desarrollo y controlar su implementación y establecer los cambios oportunos antes de que existan o surjan desviaciones, ¿vale? Sabéis que existen, por lo tanto, como conclusión, muchísimas ONGs en el mercado y muchas de ellas o algunas de ellas defienden la misma causa que tu organización o una muy, muy similar. Por eso necesitamos, desde nuestra organización, transmitir una propuesta de valor única, ¿vale? Única, para ser capaces de poder competir. Para ello tenemos que poder transmitir ese mensaje, en ese mensaje esa propuesta de valor única, ¿vale? Debemos desarrollar un mensaje que demuestre cómo nuestra organización beneficia a la sociedad y que además muestre a los donantes, a los financiadores, por qué deben invertir su tiempo o su dinero en nuestra causa, ¿vale? Antes que hacerlo en otra causa. Sabéis que dependiendo de la naturaleza de la ONG vamos a encontrar un sinfín de objetivos, ¿vale? Y el ámbito de la comunicación externa siempre va a ir muy relacionado con ese enfoque, ¿vale? No es lo mismo que sea una organización local a que sea una organización internacional, ¿vale? No es lo mismo el ámbito en el que operen las organizaciones como tampoco lo es la causa que abandere esa organización. ¿Vale? Por lo tanto, por eso es tan importante el análisis del entorno y del ámbito de actuación. Pero en términos generales, podremos decir que la mayoría de las organizaciones, ¿vale? Con el marketing, lo que persiguen, sus estrategias son 3 tipos de objetivos que te exponemos aquí, ¿vale? Hay que tener en cuenta que, bueno, hablamos de marketing, pero todos sabemos que el presupuesto de las ONGs es más bien débil, ¿vale? Más bien poco. Y bueno, pues hay que echarle sobre todo mucha imaginación. Os vamos a hacer muchas propuestas y vais a conocer muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Lo importante es que ahora nos situemos. Bien, volviendo al tema, objetivos, ¿verdad? Que persiguen esas estrategias de marketing para ONGs. Por un lado, la difusión, muy importante. El principal objetivo de toda ONG es dar difusión. ¿A qué? A su causa, a sus servicios, ¿vale? ¿Por qué? Porque las ONGs trabajan por causas sociales y es indispensable cumplir el objetivo de darnos a conocer, ¿vale? ¿Para qué? Para que podamos seguir cumpliendo los objetivos siguientes. Si no nos conocen, no vamos a poder captar recursos, que es el segundo objetivo, o obtener más socios, patrocinadores, voluntarios. Por lo tanto, es importante, es principal, es fundamental la difusión. Una vez nos conozcan, podremos ir trabajando en la captación de recursos y en la captación de socios, voluntarios, patrocinadores, etc. Sin esa difusión es muy difícil. Por eso, para poder lograr los siguientes objetivos, la difusión es fundamental. Bien, la captación de recursos también es muy importante, ¿vale? Da igual que se llame organización sin ánimo de lucro, sin recursos no sobrevive, ¿verdad? Necesita esos recursos para sobrevivir y esos recursos suelen venir a través de donaciones y también de subvenciones o de la propia autogestión, ¿vale? Por eso es muy importante que contemos con técnicas y con estrategias de marketing efectivas, ¿vale? Para ONGs.
Y por supuesto que no son menos importantes los socios, voluntarios, patrocinadores, ¿vale? Está muy ligado también a la captación de recursos. Si tenemos los socios y los patrocinadores, ¿vale? Podríamos subsanar esa búsqueda incansable de recursos, ¿verdad? Además, los patrocinadores, los socios, los voluntarios nos aportan sus propios conocimientos, sus propios contactos, ¿verdad? Y hacen que una ONG sea sólida y sea sustentable en el tiempo, sostenible, ¿verdad? Por lo que un buen marketing nos puede llevar las ideas y compromisos de la organización un poco más allá de atraer personas que quieran y puedan ejercer dichos roles. Por lo tanto, el marketing para las organizaciones sin ánimo de lucro tiene una serie de características propias. Es decir, no se puede aplicar un marketing de empresa a una ONG. Ahora vamos a ver las diferencias, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como decíamos, tienen unas características propias y diferenciadoras con respecto a su oferta, a su demanda y a su finalidad, ¿vale? Por ejemplo, los objetivos de una empresa se centran en alcanzar beneficios, tanto a corto plazo como a largo. Sin embargo, en una organización no lucrativa, lo que se persigue es el bienestar de un determinado grupo, ¿vale? El mercado. Vamos a ver qué diferencias hay en el mercado dentro de una entidad sin ánimo de lucro y de una empresa. En una organización sin ánimo de lucro, bueno, pues el mercado está caracterizado porque existen necesidades insatisfechas y los públicos generalmente tienen una necesidad, pero no poseen el poder adquisitivo o el acceso al mercado para poder cubrir esa necesidad. La trascendencia social y pública también es un aspecto diferenciador de las ONGs. Por ejemplo, si se descubre gracias a la sensibilización, a la concienciación, a la captación de recursos, a la investigación, un medicamento contra el SIDA, y esto ha sido apoyado por muchas organizaciones sin ánimo de lucro, esto tiene fuertes repercusiones en la sociedad. Sin embargo, si en lugar de una ONG estamos hablando del ámbito empresarial o comercial, el que se haya descubierto un nuevo perfume y se presente no tiene ninguna trascendencia para la sociedad, ¿vale? No tiene ninguna trascendencia pública. Esta sería una también de las diferencias, ¿verdad? Al igual que una empresa se orienta hacia las utilidades a proporcionar, la organización sin ánimo de lucro lo que tiende es a ofrecer un producto o un servicio a sus usuarios con unas características, ya sean tangibles o intangibles. En algunas organizaciones, como ejemplo diremos, por ejemplo, el producto tangible es alimento o ropa o libros, ¿verdad? Otras veces son servicios como podría ser la atención psicológica, logopédica, fisioterapéutica, ¿vale? O intangible como podría ser apadrinar a un niño del tercer mundo o donar dinero para la investigación de una enfermedad. Todo esto, y que sepamos todo esto, estaré diciendo, ¿por qué me está contando todo este rollo? Pues porque todo esto nos va a ayudar a analizar y a definir cuál es nuestro producto y en base a ello a definir una estrategia eficaz de comunicación, ¿vale? Por lo tanto, el marketing social o el marketing de las causas sociales lo podemos entender como el proceso de intercambio entre una institución y determinados grupos de la sociedad, ¿vale? De una idea, de un valor, de una actitud o de una conducta por un determinado coste, ¿vale? Que se considera ese coste beneficioso para la sociedad en general. Por lo tanto, el marketing con causa o el marketing social viene a enriquecer la variable de producto, ¿vale? Ese producto tiene una dimensión social y medioambiental, como hemos visto, mucho más importante, que hace que quienes compran ese producto o ese servicio, quienes lo contratan, están acompañando a la asociación a mejorar el mundo, le están ayudando y están haciendo posible esa mejorar el mundo. Ejemplo, las primeras empresas sociales que conocemos son los conventos de monjas, ¿vale? Llevan comercializando sus productos con la idea de financiar sus programas sociales desde hace 20 siglos. Por ejemplo, cuando compramos una caja de rosquillas, sabemos que estamos apoyando sus proyectos de educación, de salud, de atención a personas pobres, etcétera, ¿vale? Otro ejemplo, que también os sonará, los centros especiales de empleo, que pretenden integrar en el mercado profesional a personas con discapacidad intelectual. Y para ello ofrecen productos que elaboran
estas personas. Por lo tanto, debemos utilizar el marketing social siempre como una ventaja estratégica, ¿vale? Además, no os asustéis porque, como decíamos, tenemos poco presupuesto, lo sabemos, pero se pueden hacer campañas de marketing muy efectivas si conocemos bien a la sociedad y nos conocemos bien a nuestra entidad y podemos de esa manera conectar con los valores de la comunidad, ¿vale? Está comprobado que los consumidores y particularmente los jóvenes se quieren ver reflejados en sus decisiones de consumo. Somos lo que compramos y por eso es importante conectar con sectores que valoran la naturaleza, la justicia, la inclusión, la igualdad, ¿vale? Y es ahí donde encontramos un espacio para posicionar bien la marca de nuestra entidad, porque la marca de tu ONG es muy importante, ¿vale? Antes de que comencemos a planificar cómo vamos a comunicar la misión de nuestra asociación hacia el exterior en forma de marca, deberemos haber hecho antes un buen trabajo, ¿verdad?, de identificación de nuestros valores, de lo que somos, etcétera, y estructuración de esa marca. Ya lo suponemos, todos tenéis vuestra marca, vuestro logotipo, ¿vale?, vuestro ideario, y bueno, si estás pensando en cómo contarle al mundo de una mejor manera por qué tu ONG es especial, lo primero que debemos hacer es identificar, estructurar y comunicar cuál es vuestra promesa de marca. ¿Que no sabes cómo? Bueno, pues te vamos a enseñar a encontrar esos atributos, ¿vale? Esa personalidad de nuestra ONG, es decir, esa definición humana de cómo es nuestra entidad y cómo se relaciona con su entorno y con sus públicos. Debemos saber aportar valor a la sociedad a partir de lo que somos y a partir de lo que hacemos, ¿vale? ¿A qué me refiero cuando hablo de los atributos de tu ONG? Bien, pues los atributos de tu ONG, muy sencillo, debemos identificarlos primero, ¿vale? Todo empieza por identificar estos atributos y para ello deberemos saber qué características tienen, por ejemplo, las personas que contribuyen a que tu asociación sea a día de hoy tal y como es. Por ejemplo, como decíamos antes, se trata de saber cuál es nuestra personalidad como ONG, ¿vale? Para encontrar esa personalidad podemos hacer, os vamos a proponer que contestéis estas 4 preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son nuestros rasgos característicos? ¿Cómo somos? ¿Somos grandes? ¿Somos pequeñas? ¿Somos inclusivas? ¿Somos internacionales, locales, provinciales, regionales? ¿Somos especialistas en un tema o tocamos varios temas? ¿Somos independientes? ¿Somos aconfesionales? ¿Tenemos ideario político? ¿Somos feministas? ¿Cómo somos? ¿Vale? ¿Y cómo nos relacionamos con los demás? ¿Lo hacemos de forma cercana, directa? ¿O lo hacemos de manera burocrática, indirecta? ¿Lo hacemos de forma pedagógica, de forma paternalista, de forma intervencionista? ¿Somos empáticas o somos asépticas? ¿Nos relacionamos con los demás de manera frecuente o de manera muy esporádica? ¿De manera superficial o en profundidad y de manera directa? ¿Vale? Todo esto es muy importante. Como decíamos, nos va a ayudar a definir nuestros servicios, nuestros productos, ¿vale? Nuestra marca. ¿Cómo actuamos? ¿Somos rápidas? ¿Somos metódicas? ¿Hacemos las cosas en profundidad, con eficiencia, de forma innovadora? ¿Vale? ¿Cómo nos sentimos? ¿Estamos felices? ¿Estamos indignadas? ¿Tenemos esperanzas? ¿Estamos optimistas? ¿Estamos enfadadas? ¿Vale? ¿Cómo podemos encontrar los atributos de nuestra ONG? Aquí os he puesto un pequeño esquema, ¿verdad?, de lo que hemos visto antes. ¿Cómo encontrar los atributos de nuestra ONG? Pues muy fácil, preguntando o a públicos internos o preguntando al público externo, ¿vale? Para encontrar los atributos que identifican a nuestra organización, primero deberemos averiguar cómo somos o cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿verdad? En esta autoimagen habrá mucho de realidad pura y dura y objetiva y mucho también de subjetivo. Por lo tanto, debemos preguntar y saber cómo somos percibidos por nuestros públicos internos. Para esta tarea os vamos a proponer el siguiente método. Por ejemplo, reúne a un grupo interno de trabajo compuesto por diferentes personas de tu entidad,
Debemos buscar que ese grupo tenga la mayor representatividad posible, ¿vale? Personal directivo o técnico, voluntarios, de proyectos de comunicación, gente que lleva allí toda la vida o personas que hayan vivido los últimos cambios, ¿vale? Les vamos a pedir que nos den una visión de la personalidad en nuestra organización. Podemos utilizar diferentes técnicas, desde preguntarles directamente a hacer una matriz o usar una plantilla para identificar la personalidad de las ONG que podéis encontrar en internet. También os hemos incluido alguna en la bibliografía, ¿vale? Y podremos utilizar las preguntas que anteriormente os mencionábamos, cuáles son nuestros rasgos característicos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo actuamos, cómo nos sentimos, ¿vale? Y con todos esos resultados los vamos a juntar en una tabla, vamos a hacer agrupaciones de atributos que consideremos que son similares y vamos a ordenar los que más se repiten. Como resultado de este ejercicio, ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener un listado de atributos de personalidad autopercibida. ¿Cómo nos percibimos? ¿Cuáles son esos atributos que percibimos la gente que trabaja y forma parte de nuestra organización? Y después, con esto preguntaremos a los públicos externos. En esta segunda fase de nuestro trabajo de buscar los atributos de nuestra marca, debemos estructurar estos atributos y vamos a pedir, ¿vale? Luego opinión sobre ellos a los públicos externos, como decíamos. Es decir, queremos saber en qué medida el público externo a nuestra entidad realmente nos atribuye los atributos que hemos seleccionado en el punto anterior y que eran los atributos que autopercibíamos, las personas que estábamos dentro de la ONG. ¿Vale? Para este ejercicio te recomendamos que utilices la técnica de grupo de discusión o que realices una encuesta con públicos externos. Las preguntas que nos servirán para extraer la información que necesitas podría ser del tipo: 1. Valora del 1 al 5, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo, el grado que nuestra ONG posee estas características. ¿Qué características? Pues elegimos, por ejemplo, los 5 atributos de personalidad autopercibida que más se han repetido en el punto anterior. Los colocamos en una tabla, en una columna, y arriba 1, 2, 3, 4 y 5, y los vamos clasificando. Vamos viendo qué importancia le dan a estos atributos a la hora de seleccionar una ONG como la nuestra, por ejemplo. Y además les vamos a pedir que si conocen o creen que tenemos otro atributo que no hayamos puesto, que por favor nos lo señalen. ¿Qué vamos a conseguir con estos dos ejercicios tan simples y tan sencillos? Pues al finalizar este proceso vamos a conseguir un listado de atributos de personalidad y de imagen autopercibida, una visión de la imagen que los públicos externos tienen de tu ONG y una guía sobre la relevancia competitiva de esos atributos. Como veis, es muy importante esta información y la podemos obtener de manera súper sencilla. ¿Vale? Cuando preguntamos siempre obtenemos datos, muchos datos, numerosos datos, pero lo importante no es que tengamos muchos datos, es que sepamos interpretar esos datos, ¿vale? Sepamos escarbar más allá del dato. El objetivo del análisis, por lo tanto, y ya lo hemos repetido más de una vez, es saber profundizar más allá del dato. Que nos proporcionen esos datos que nos proporcionan estas herramientas, ¿vale? Nos tienen que ayudar a extraer conclusiones de verdad y nos sirva para reorientar nuestra estrategia comunicativa. Y por último, vamos a ver la justificación del plan de comunicación, ¿vale? Que es lo que os vamos a pedir que hagáis como trabaja el paso esta semana. Bueno, vamos a ver qué es la justificación del plan de comunicación, porque todo lo que hemos visto anteriormente es precisamente para que podamos justificar el plan de comunicación. Como todos podéis entender, no se pueden fijar objetivos sin entender la situación que nos ha llevado a la conclusión, ¿vale? Es decir, necesitamos un plan de comunicación para poder establecer unos objetivos válidos, ¿vale? Da igual cuál sea la razón que nos lleve a la creación de un plan de comunicación. Es necesario siempre que estudiemos los antecedentes de la organización,
su posicionamiento en el mercado, quiénes son sus competidores o cuál es su reputación ante el gran público. ¿Vale? Conocer todos estos factores nos va a permitir definir una situación real en la que nos encontramos y desarrollar un plan adecuado para lograr los objetivos establecidos. La justificación del plan de comunicación no va a ser ni más ni menos que la redacción del entorno en el que opera nuestra organización. Se trata de definir el marco de actuación de nuestra entidad, aportando valor a la sociedad a partir de lo que somos y a partir de lo que hacemos. ¿Cuál es nuestro papel en la sociedad? ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Cuál es nuestra causa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué nuestra entidad es necesaria para la sociedad? ¿Vale? Podemos decir, ¿verdad?, que una ONG desarrolla una función social, porque todos sus proyectos organizan cambios positivos en la sociedad, en la familia, en el planeta, en la comunidad, ¿vale? Por lo tanto, su actividad es de interés común y su cometido no es reemplazar a la administración, sino colaborar y cooperar con ella. A veces llegar más lejos de donde llegan las administraciones, como decimos en muchas ocasiones. En este punto hay que dejar claro que nuestra organización no es una isla en mitad del océano, sino que está influida por un entorno, ¿vale? Y este entorno a la vez se influye por nuestra propia organización, ¿verdad? Por la función de la ONG. Es más, nuestra función, nuestra organización lo que pretende es cambiar dicho entorno, ¿verdad? Normalmente las asociaciones nacen con la idea de cambiar las cosas, ¿vale? Con cambiar el entorno con el que no estamos de acuerdo. Por lo tanto, las ONG somos organizaciones que retamos al entorno, ¿vale? En nuestro afán de transformarlo en un determinado sentido. Bien, por lo tanto, la definición del marco de actuación de la entidad debemos realizarlo tras haber llevado a cabo un análisis estratégico que nos descubra cuáles son nuestras amenazas y oportunidades, ¿vale?, que el entorno nos presenta, así como el conjunto de fuerzas y debilidades que tenemos en relación a esos factores competitivos. Todo esto va a definir nuestro campo de actividad, ¿verdad? La forma en que permita que realicemos un diagnóstico y una evaluación de nuestra posición competitiva, ¿vale? Debemos conocer el sector donde actuamos como organización y todo lo relacionado con las personas, las instituciones, las administraciones que tienen que ver con la organización, ¿vale? Los beneficiarios, personas, organizaciones que reciben los servicios de nuestra entidad, los colaboradores, esas personas, esas organizaciones que contribuyen a que podamos realizar los proyectos, los programas, las actividades de nuestra entidad, ¿vale? Los proveedores, esas personas o esas organizaciones que ponen a disposición de la organización por recursos humanos, recursos financieros, tecnológicos, o necesarios, ¿vale?, para el logro de los objetivos. También organizaciones similares, ¿vale? Es importante que profundicemos en estos ámbitos de actuación de organizaciones similares a la nuestra, ¿vale? Con UTAE se abre una oportunidad de lujo. ¿Por qué? Porque si indagamos en estas organizaciones similares, veremos en qué punto podemos cooperar, nos podemos ayudar, podemos sumar, ¿vale? Por eso es tan importante saber cuál es nuestro papel en la sociedad, nuestra lucha, cómo lo hacemos, por qué somos necesarios, ¿vale? Cuáles son nuestros valores, muy importante, esos principios y esas creencias que influyen en la forma en la que la organización desarrolla su actividad, esos valores que definen la relación entre la organización y sus socios, sus voluntarios, sus beneficiarios, sus financiadores, sus proveedores, con la sociedad en general, ¿vale? Debemos realizar esa declaración de valores, ya los definimos cuando definimos, ¿verdad?, la misión, la visión y los valores en el primer bloque temático, cuando veíamos la cultura corporativa. Pues esa declaración de valores debe identificar a la organización, ¿vale? Debe de especificar cómo nos conducimos a nosotras mismos, bajo qué sistema de valores, ¿vale?
actuamos sobre los grupos de interés, tanto internos como externos. Y además, estos valores no debemos tenerlos guardados en un cajón muy bien definido, sino que debemos difundirlos entre la organización, los colaboradores, los simpatizantes, ¿vale? Incluso podríamos decir que estos valores se deben considerar públicos y accesibles para cualquier persona que quiera conocer o se interese por nuestra entidad, por nuestra organización. Y no solo debemos saber nuestros valores, sino también nuestros recursos y nuestras capacidades. ¿Vale? Vamos a diferenciar recursos de capacidades. Los recursos son el conjunto de factores o activos de los que dispone la organización para llevar a cabo sus acciones. Sin embargo, las capacidades lo que nos permiten es desarrollar adecuadamente una actividad a partir de la combinación de estos recursos. ¿Vale? El objetivo es, de todo este análisis, de esa justificación del plan de comunicación, es que tengamos una imagen lo más cercana posible de la realidad, de cómo nos perciben nuestros públicos, ¿vale? Que nos permita reflexionar bien dónde estamos, qué queremos conseguir y mediante qué acciones lo vamos a hacer, ¿vale? Y con toda esa información vamos a redactar la justificación del plan de comunicación, definiendo el entorno en el que opera nuestra entidad y su marco de actuación, ¿vale? Muy importante. Este plan de justificación, este plan de comunicación, lo que debe desde luego es reflejar tanto las conclusiones del análisis previo, ¿vale?, que realizamos, que ese análisis previo demuestre que conocemos la realidad y que además en este documento, en esta justificación, debemos de alguna manera anticipar qué objetivos nos vamos a proponer con el plan de comunicación. Aunque los objetivos los definamos en otro punto, en otro apartado, aquí los avanzaremos, ¿vale? Para que resulte más fácil de entender, aunque lo hemos estructurado muy bien en un Google Form, os ofrecemos distintos ejemplos, ¿vale? La justificación del plan de comunicación de la Fundación Soñar Despierto y el ejemplo de justificación de esto sería no de una asociación, sino de un proyecto en concreto, la adaptación de las consecuencias del cambio climático en el sistema hidrológico, ¿vale? Lo tenéis ahí en la bibliografía para que lo podáis consultar. Y bueno, pues si os parece, lo que vamos a ver es, bueno, recordamos, os he dicho, voy a empezar la unidad temática igual que la hemos finalizado, o sea, vamos a finalizar igual que hemos empezado, diciendo que cuando hablamos de elaborar un plan de comunicación, no debemos pensar en un documento cerrado, sino que debemos entenderlo como una herramienta en continua revisión, flexible, adaptable, ¿vale? Y que podamos poner en práctica. Nada de teoría, ¿vale? Tiene que ser práctica. Bueno, como decíamos, para trabajar el paso lo que vamos a hacer es ver exactamente, en vez de explicaros los ejemplos que ya tenéis en la bibliografía, que podéis consultar en la unidad temática, vamos a ver un poco el trabajar el paso, el cómo podéis analizar ese entorno específico en el que opera vuestra entidad. ¿Vale? Vamos a verlo. Bueno, este es el trabajo al paso de esta semana, lo vamos a hacer en un Google Form. Como sabéis también, esto nos va a permitir elaborar luego un informe que podrá juntar a nuestro plan de comunicación, ¿vale? Que estamos elaborando semana a semana. Así que igual que la semana pasada te pedimos que por favor lo elaboraras lo antes posible, pues también te pedimos que esta semana no lo dejes para después y te mantengas al día. De todas maneras, el viernes en el encuentro semanal queremos que esa justificación del plan de comunicación enseñarte también pues cómo poder convertirlo en una entrada al blog, ¿vale? Y que pudierais hacerlo con la justificación del plan de comunicación, ¿vale? O sea que el viernes ampliaremos, no solo resumiremos la unidad temática, sino que ampliaremos también estos aspectos. Bueno, como siempre, los datos de contacto de la asociación, de la persona que cumplimenta el formulario, y dentro del punto de partida donde vivimos, pues vamos a ver el ámbito de actuación de nuestra asociación, tenéis que marcarlo, ¿vale? Los servicios, de dónde proceden nuestros usuarios, dónde está la sede, cuántos habitantes hay en nuestra localidad, provincia, ¿vale?
Instalaciones de la asociación, si son propias, alquiladas, cedidas, si están en proyecto, si no tenéis sede y trabajáis desde casa, ¿vale? Las características que tiene la sede, en los días que abre, la franja de servicio y la cooperación con otras asociaciones o entidades, ¿vale? Si conocías a todas las asociaciones que forman parte, por ejemplo, de UTAI, si te parece interesante compartir recursos y cooperar, también te pedimos que hagas comentarios al respecto, sabéis que es muy importante vuestra opinión. También si conocéis si hay más asociaciones, aunque sea fuera de UTAI, que trabajen en el ámbito de la discapacidad y que hagan en parte de los servicios que vosotros desarrolláis en vuestra localidad o alrededores, qué asociaciones son, si las conocéis, si colaboráis, etcétera, ¿vale? Queremos ver qué relaciones, cómo os relacionáis con otras entidades y asociaciones, ¿vale? También queremos ver las relaciones con las instituciones políticas y sociales, ¿vale? Con las administraciones, cómo relacionáis a nivel provincial, nacional, regional, local, ¿vale? Vamos a analizar también la causa por la que luchamos y los servicios con los que luchamos por la causa, ¿vale? Los servicios que presta vuestra asociación, el nombre de cada uno de ellos, si tenemos o no ficha descriptiva, que sabéis que aprendimos a hacerla en el bloque 2, el conocimiento del marco de la discapacidad, muy importante, si conocemos los objetivos de la Agenda Europea, si conocemos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Si conocemos los objetivos europeos de la Estrategia 2030, si contamos con estudios de calidad de forma periódica en nuestra entidad, si contamos con estudios y la percepción que tienen nuestros usuarios de nosotros y, por supuesto, que el análisis DAFO, ¿vale? Del entorno específico en el que opera nuestra entidad. Pues debilidades que hemos detectado, fortalezas, amenazas y oportunidades, ¿vale? Y el nivel de interés para hacer un plan de comunicación externa de nuestra entidad. Pues como os decía, intentar rellenarlo lo antes posible. Es muy importante para nosotros tener esa información cuanto antes para poder ir elaborando los manuales del plan de comunicación, que como os decía, pues vamos a entregar también al finalizar el bloque formativo, ¿vale? Y bueno, pues este es el trabajo al paso esta semana. Es reflexivo como la semana pasada, pero la verdad es que no va a resultar demasiado tedioso de hacer, ¿vale? Nos vemos el viernes en el encuentro semanal, tenemos mucho que hablar, mucho que comentar, ¿vale? Vamos a hacer resumen de esta unidad temática y además vamos a ver, vamos a hacer una pequeña entrada de cómo convertir esa justificación del plan de comunicación en una entrada al blog, ¿vale? Os vamos a ir presentando también cómo va a ser el plan de comunicación que estamos elaborando y por lo tanto no debes perderte el viernes el encuentro semanal. También si tienes dudas para rellenar el cuestionario, para que trabajemos algunos aspectos más específicos de vuestro plan de comunicación, pues podéis reservar tutoría, como sabéis, los martes de 10 a 2, los jueves de 4 a 8, ¿vale? Bien por vía telefónica o bien por correo electrónico. Estaremos encantados de atenderte. Sabéis que esta parte es mucho más específica y siempre os recomendamos que reservéis esas tutorías. Y nada más, que muchísimas gracias por vuestra atención, como siempre, una semana más. Y nada, continuamos dando pasitos. Como vais a ver, el plan de comunicación de vuestra entidad también va a ser una realidad, como lo fue el manual de calidad, y con él pues vamos a hacer visible todo ese trabajo que hay detrás de vuestra entidad y de vuestra trayectoria. Nada más, espero que os haya resultado interesante y nos vemos el viernes si es que no me reserváis tutoría martes o jueves, ¿vale? Un abrazo y hasta la semana que viene.